Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Gracias por estar ahí. Y hoy vamos a seguir con el libro de Malaquías en el capítulo 2 para dar continuación al estudio anterior. Libro de Malaquías, capítulo 2, del versículo 1 al 17. Dice así la palabra. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, en el estudio anterior estuvimos viendo cómo los sacerdotes de Dios habían menospreciado el nombre de Dios, ofreciéndole al Señor sacrificio inmundo ante sus ojos. Habían perdido el temor de Dios, minusvalorando su propia vida. Y por otro lado, lo deshonraban, no seguían las enseñanzas que Dios le había dado, o sea, su palabra. Y sabiendo hacer lo bueno, estaban haciendo lo malo. No era simplemente que hacían lo malo por ignorar, sino que muchos sacerdotes, por la maldad de su corazón, hacían lo malo para sacar un provecho personal en todo su servicio al Señor.
Y Dios estaba viendo esto como un menosprecio a su nombre y una deshonra. Y vamos a seguir viendo esto en este mismo capítulo. En el versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Hasta este punto que hemos visto, Dios ha hecho una exposición de la situación sacerdotal de Israel. Ha expuesto la maldad que hay en estos sacerdotes que no andan en el camino del Señor. No buscan la vida ni la verdad, sino que quieren vivir en la maldad de sus corazones. Entonces Dios en este versículo lanza un ultimátum diciendo, para vosotros es este mandamiento. Este es el último aviso de Dios. La misericordia de Dios, su perdón, está llegando al límite. Y como no reaccione, la justicia y juicio de Dios va a caer sobre ellos. En el versículo 2 empieza, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Empieza con si no oyereis. Este es la primera condición, el oír. El oír, como dice el libro de Romanos, en Romanos 10, vamos a recordar, Romanos 10, versículo 17. Por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces tenemos la primera condición, es oír la palabra de Dios. Esto viene por lo que ya hemos dicho. Los sacerdotes deshonraban a Dios, no llevando a la práctica lo aprendido, como el aprendizaje que da un padre a su hijo y que éste a su vez lo utiliza para honrar al padre. Para Dios su palabra es igual. Nosotros honramos a Dios cada vez que usamos la palabra tal cual el Señor nos la enseña. Entonces Dios les avisa, si no escucháis, si seguís deshonrando y si además no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, esto sería la segunda condición de este ultimátum. O sea, si siguen menospreciando el nombre de Dios, si siguen sin temor de Dios, el temor que tiene un siervo por su amo. Entonces Dios promete la maldición sobre ellos y la maldición sobre todo aquellos que en lo que habían sido bendecidos, ya que estas bendiciones provenían de su religiosidad. Eh, los sacerdotes podrían mostrar de cara al público una apariencia de temor a Dios, pero en sus corazones no existía tal temor. Y de la apariencia de temor, Dios nos dice que se estaban beneficiando. Habían sido bendecidos. Y es de esta bendición que proviene la religiosidad que Dios promete volverla maldición. Entonces Dios le está dando a elegir a estos sacerdotes de rectificar o seguir en su camino. O sea, esto al fin y al cabo es una muestra del libre albedrío humano. Entonces, Dios que le está poniendo, por un lado, la bendición y por otro, la maldición. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 11, versículo 26. Que dice del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis
conocido. Entonces, si eligen seguir haciendo lo malo, el destino es claro, es el de la maldición. Y es curioso cómo las maldiciones que encontramos eh, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, se dividen en dos grupos de maldiciones. Unas primeras que se van a iniciar en el versículo 15, que serían las de no oír la palabra o no obedecer la palabra de Dios, o sea, la deshonra. Vamos a verlo en Deuteronomio 28, versículo 15, que dice así. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Este sería un primer grupo de maldiciones. Y por otro lado, tenemos un segundo grupo de maldiciones ligadas a la falta de temor a Dios, o sea, el menosprecio a su nombre. Y estas aparecen a partir del versículo 58, que dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Este sería el segundo grupo. Y ambos grupos de maldiciones tienen un mismo fin, y es la muerte. El grupo de maldiciones que se inicia en Deuteronomio 28:15, que son las ligadas a no oír la palabra de Dios, y recordemos lo que hemos dicho de Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en este primer grupo encontramos los que no tienen fe en Dios, la fe en su palabra. Y el segundo grupo, que se inicia en Deuteronomio 28:58, que son los que no temen a Dios, los que no ponen en acción la palabra de Dios. Y todo esto nos va a llevar a dos pasajes de la palabra. El primero, a Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 17. 2, que dice así, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Y por otro lado tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es necesaria la palabra de Dios, por un lado, para tener fe y agradar a Dios, honrarlo, y así ser salvo. Y por otro lado, manifestar la fe a través de la acción que nos mueve el temor de Dios, haciendo las obras en fe, en el temor de Dios, glorificando así su nombre, el nombre de Dios. Entonces tenemos que Dios le demandaba a los sacerdotes aquello mismo que nos demanda a nosotros mismos como cristianos, la fe a través de su palabra y las obras basadas en la propia palabra, como muestra de nuestro temor a Dios. Solo así podemos honrarlo y exaltar su nombre. Volviendo al libro de Malaquías, en el versículo 3 dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados,
y seréis arrojados juntamente con él. En este versículo, Dios declara la maldición que recaerá sobre ellos. Esta maldición no es más que una simplificación de lo que encontramos detallado en Deuteronomio 28. Por un lado, el pecado de ellos afectará a su descendencia y todo lo que ellos quieran prosperar. Esto, por ejemplo, lo encontramos reflejado en, como digo, en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y versículo 18. Cuando dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Podríamos decir otros versículos donde se hablan de maldiciones similares o parecidas a la que refleja el propio versículo 3 de Malaquí, dentro de este conjunto de maldiciones que encontramos en Deuteronomio 28. Y por otro lado, Dios habla también en Malaquía de lanzar el estiércol de sus animales inmundos sobre ellos mismos, sobre estos sacerdotes. Y esto no es más que un símbolo del rechazo de Dios a estos sacerdotes, ya que encontramos en la enseñanza que transmite Dios a través de Moisés a los levitas que los excrementos que se encontraban en los animales sacrificados debían ser quemados fuera del tabernáculo. Y posteriormente el sacerdote que hiciese esto quedaría inmundo durante un tiempo. En Éxodo 29, en el libro de Éxodo 29, versículo 14, dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemará a fuego fuera del campamento. Esto es ofrenda por el pecado. Y en el libro de Números, en el capítulo 19, del 5 al 8, dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego su vestido, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Al final, el estiércol es una forma de rechazo radical de Dios a, a estos sacerdotes. Recordemos también cómo termina Jezabel, la cual termina como estiércol en Segunda de Reyes 9:27, que dice el Señor: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Y no es cualquier estiércol el que va a lanzar o promete lanzar Dios a los sacerdotes. Es el estiércol de los animales inmundos sacrificados por estos sacerdotes malos, por la maldad de sus corazones. Es como decir: lo malo de lo malo es para vosotros. Entonces podemos ver qué gran condena para estos profanadores del templo de Dios, puesto a nivel de Jezabel, la cual ya vimos su maldad en estudios pasados. Volviendo al libro de Malaquías, Malaquías 2, en el versículo 4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Entonces, todo esto les ocurre a los sacerdotes porque tenían un pacto con Dios. Este pacto lo encontramos en el libro de Números, en Números, capítulo 8, del 11 al 19. Dice así: Y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro por el holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y lo ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Esto no era algo menor, era el deber más sagrado e importante dentro del pueblo de Israel, el sacerdocio, el cual tenía una función de cubrir los pecados a través de los sacrificios para que el pueblo viviera y tuviera paz con Dios. Y por otro lado, era el medio de transmisión de la palabra de Dios y ministrar su justicia al resto del pueblo. Y claro, también toda la adoración a Dios y el mantenimiento del propio tabernáculo. Los dos puntos primeros, el de la vida y paz con Dios y la de enseñar su palabra, administrando la justicia conforme la misma al resto del pueblo, es lo que Dios va a hacer un especial énfasis a la hora de recordarles el pacto que tenía con ellos, en concreto con estos sacerdotes a los cuales se está dirigiendo en el libro de Malaquías. En el versículo 5 dice: Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre, estuvo humillado. El buen sacerdote temía a Dios, y el temor a Dios, como vimos en el estudio pasado, aparta el pecado del medio de la congregación. Si la congregación no peca, cumpliendo las obras que han aprendido a través de la enseñanza de la palabra, sacrificando los animales que Dios ordenó de la manera que ordenó por temor a Dios, Dios promete paz y vida a la congregación. Dios no quería estar en una lucha continua con Israel. Solo quería un Israel obediente y servicial para con él, para que Dios mismo pudiese bendecir a Israel en todo. Porque igual que están las maldiciones en Deuteronomio 28, también Dios dejó las bendiciones que se encuentran justamente en los versículos anteriores de Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14, donde viene una lista de bendiciones por parte de Dios por hacer lo bueno ante él. En el versículo 6 y 7 dice así: La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios.
En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos. El buen sacerdote enseñaba la palabra de Dios. Es a los sacerdotes a los cuales el resto del pueblo acudía para saber, por ejemplo, cualquier duda sobre lo que era bueno o lo que no era bueno a los ojos de Dios. Y eran los sacerdotes los administradores de la justicia de Dios, aplicando esta en base a la escritura, sin apartarse a izquierda ni a derecha, ni poniendo a una persona por encima de otra. Los sacerdotes rectos también hacían volver a muchos impíos de sus caminos a los caminos del Señor. Ahora bien, la realidad era que los sacerdotes que Dios juzgaba no estaban cumpliendo ni con la palabra de Dios, ni sentían temor hacia Dios. Y por esto lo deshonraban y a la vez menospreciaban su nombre. Y siendo malos, nos daban buen ejemplo al resto del pueblo. Ahora quiero leer un conjunto de pasajes que, que se relacionan rápidamente con estos tres últimos versículos que he estado leyendo. Vamos a empezar por Hebreos 5, libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruego y súplica, con fuerte clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. El temor reverente aparece en Cristo. Primera de Pedro, vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. El versículo 22 nos habla que Cristo no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Nos vamos ligando esto con lo que dijo de cómo debería ser un sacerdote según el orden levítico establecido por Dios. Otro pasaje en Juan 14, 27, dice, dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Nos habla de la paz, la misma paz que, que el pacto levítico que no hablaba Dios, que había hecho con el pueblo de Israel. Un pacto de vida y de paz. Aquí tenemos la paz. Seguimos adelante. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí tenemos la vida. La vida. Igual que aparecía en Malaquías. Lo mismo. Y en Lucas 21, el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 15,
Dice, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La sabiduría y la palabra de la boca del sacerdote. Un sacerdote que, como dice, no se halló mentira en él. O sea, ¿qué encontramos entonces aquí en este conjunto de pasajes? Que que el sacerdote que fue y es perfecto ante los ojos de Dios y cumplió con el pacto levítico, sin duda ese fue el propio Jesús. O sea, lo que encontramos en Malaquía, vamos a Malaquía, este versículo 5, 6 y 7 que describen el perfecto sacerdote, no lo podemos traducir perfectamente como las características de Cristo como sacerdote, porque se cumplen perfectamente en Cristo, o teniendo el Evangelio al lado y las cartas las cartas de los discípulos por otro lado, eh, encontramos que estamos ante Cristo como el perfecto sacerdote. Y también como dice en Hebreo, esto mismo lo es apuntalado en el libro de Hebreo. En el libro de Hebreo, capítulo 7 y versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene, él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, aunque este pasaje que hemos leído antes de Malaquía, Dios habla para los sacerdotes levitas del tiempo de Malaquía, que como hemos dicho era época de Nehemías también. Dios ya viene anunciando también al perfecto sacerdote, o sea, a Jesús, el único que sería perfecto ante el Padre. Y si la palabra de Dios llama a los cristianos a que somos real sacerdocio, así como lo dice en 1 de Pedro 2:9, este mensaje al sacerdocio de Israel no es tampoco ajeno a nosotros. La perfección como sacerdote de Jesucristo es el modelo de sacerdote para nosotros mismos. Los sacerdotes tenían que enseñar la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que enseñar la palabra de Dios y tener la palabra de Dios en nuestra boca. Porque aquellos que quieren conocer a Cristo nos van a mirar a nosotros como ejemplo. Y no hay mejor ejemplo que vernos cómo obramos en el temor de Dios. Y que de nuestra boca brota la sabiduría de la palabra de Dios, guiando a todo aquel que quiera conocer de nuestro Señor, haciendo que se aparten de la iniquidad. Entonces, no hay tanta diferencia entre el sacerdote bueno descrito por Dios en Malaquía y lo que debe ser un cristiano a día de hoy, que no va a ser otra cosa que reflejo de lo que es Jesús, nuestro Señor. Volviendo al libro de Malaquía, ya, al versículo 8, dice, mas vosotros
os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Dios vuelve a recordar a los sacerdotes su maldad, apartándose del camino de Dios, deshonra. Pero aquí añade algo. No solo se han apartado ellos, sino que su maldad ha sido transmitida al resto del pueblo. O sea, la cabeza ha hecho tropezar al resto del cuerpo. El sacerdocio ha sido piedra de tropiezo para el resto del pueblo de Israel. Y además añade Dios que han corrompido el pacto. Esta corrupción está referida a la falta de temor que ya hemos visto antes y que, como vamos a ver, una de las formas de corrupción era la aplicación de la ley de manera diferente dependiendo de la persona. No siendo igual para un hombre rico que para un hombre pobre, por ejemplo. Entonces aquí se muestra de nuevo la ambición personal que tenían estos sacerdotes, conocedores de la palabra, que Dios dice que se apartaron para volverse corruptos de su pacto, buscando la gloria personal y no el servicio desinteresado hacia Dios como un buen siervo debía de hacer. En el versículo 9 dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ante una situación de tanta podredumbre a nivel sacerdotal, Dios va a mostrar al resto del pueblo la maldad que existe entre el gremio de los sacerdotes. Lo va a exponer ante el pueblo. Y es en este versículo donde se resalta el punto de corrupción de los sacerdotes, haciendo acepción de personas, como dice la palabra. De tal manera que, que nos imaginamos que accedían a sus chantajes o miraban si eran hombres poderosos o no. O sea, no existía justicia en ello. Solo existía el aprovechamiento de los más incautos de la época. Vista esta maldad entre los sacerdotes, debemos reflexionar si existe esta maldad dentro de la iglesia de hoy en día. O sea, hombres que dicen ser de Dios, los cuales enseñan doctrina y filosofía de hombres, no la palabra de Dios, incluso cuando algunos la conocen, pero por un interés meramente personal del tipo que sea, aunque normalmente es el económico, mienten y engañan a la gente haciéndola tropezar en la palabra de Dios. Yo recomiendo a estos hombres que deberían leer las maldiciones que Dios promete para aquellos que no le temen y aquellos que no escuchan la palabra de Dios. Esas que se encuentran en Deuteronomio 18 desde el versículo 15 en adelante. Porque si Dios levantó juicio contra estos sacerdotes de la época de la época de Nehemías, de Malaquías, no va a hacer Dios lo mismo con esos hombres que se llaman cristianos y son en realidad piedra de tropiezo para los verdaderos cristianos. O sea, yo realmente recomiendo que lean atentamente lo que Dios les promete a la gente que no teme a Dios. O sea, la gente que no sigue su palabra. Siguiendo adelante, el versículo 10 al 16 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado en ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ante tal situación de deslealtad entre el sacerdocio y el pueblo, como hemos visto, Dios lleva este problema a- al ejemplo de cualquier tipo de pacto que puede celebrarse con Dios de testigo, como por ejemplo puede ser un matrimonio. Lo primero que Dios les nombra es que todos son iguales ante Dios, ante su ley, ante su palabra. No es por ser uno rico y otro pobre o uno más poderoso que otro que la justicia debe ser aplicada de manera diferente, tal y como lo estaban haciendo los sacerdotes, dañando la santidad que se presumía a los sacerdotes ante el pueblo. Este desvarío en el sacerdocio, en el cual está representado cuando dice en el versículo 11, prevaricó Judá, de Judá es la representación del sacerdocio. Y cuando dice, y en Israel y Jerusalén han cometido abominación, se refiere al pueblo, a los cuales estaba el sacerdocio como cabeza, que era Judá, que fueron los que prevaricaron, que sabían cuáles eran las normas y no cumplieron las normas. Por eso son prevaricadores Judá en este contexto. Como digo, y por haber sido ellos prevaricadores, Israel y Jerusalén se desvían y cometen pecado. Por tanto, como una relación entre el sacerdocio, o sea, un pacto entre el sacerdocio, como hemos visto, y el pueblo. Existía esa unión. Entonces, este desvarío en el sacerdocio, su pecado, derivó a que Israel y Jerusalén cometieran pecado ante Dios. El pecado se estaba entonces transmitiendo del sacerdocio hacia el pueblo. Y no como debía de ser, que los sacerdotes fuesen un garante de la santidad en la nación, apartando el pecado de Israel. Pero esto no estaba ocurriendo, sino que los sacerdotes abandonaron al pueblo por intereses personales, o sea, riqueza y poder, olvidándose de que ellos eran los sacerdotes de Dios, o sea, abandonando el pacto, sirviéndolo incondicionalmente, que esa era su obligación, entregándose a sus propios deseos, estos sacerdotes, los cuales en este ejemplo que Dios lo llama a estos deseos que tienen los sacerdotes, eh, hija de Dios extraño. Es la forma simbólica que muestra que los sacerdotes estaban casados, por decirlo de alguna manera, con el pacto, que ellos eran representantes de los primogénitos del pueblo de Israel, estos levitas, estos sacerdotes, los cuales llegan un momento que dejan de representar a estos
al pueblo y se están simplemente beneficiando a sí mismos. Entonces este beneficio, este interés personal es lo que dice en el texto, en el final del versículo 11, que se casó con hija de Dios externo. A esto es lo que se refiere Dios cuando hace esta afirmación. Entonces, como digo, la obligación de los sacerdotes es con el pueblo, no con sus deseos personales. Ese fue el pacto con Leví. Ellos representarían, o sea, los levitas, los primogénitos del resto del pueblo, y ellos, o sea, los levitas, lo rompieron este pacto. Este tipo de hombres que no representaban lo que debían ser sacerdotes, o como debía ser un sacerdote, Dios promete quitarlo del medio. Independientemente si llora o si ofrecen sacrificio o lo que sea. Dios tiene un límite a su paciencia. Y la paciencia de Dios terminó en el momento que fueron desleales al pueblo, dejando de comportarse como sacerdote de Dios, repudiando su deber con el pueblo y casándose con su propia avaricia, su propia ansia de poder. Solo hay un camino para los sacerdotes, su lealtad al pacto que hicieron, o sea, su lealtad a Dios. En el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Este último versículo nos muestra la sensación de impunidad que sentían los propios sacerdotes. Hacían lo malo, ganaban riqueza y poder y eran bendecidos, o creían ellos bendecidos de cierta manera. Esa falsa, porque eso no era bendición como tal, era una falsa bendición la que estaban recibiendo, proveniente del engaño al pueblo. Ciertamente lo que provocó fue sentir aún menos temor de Dios. O sea, al recibir esta bendición o lo que creían ellos que estaban siendo bendecidos con riquezas, con poder, eh, a más poder, más riqueza, menos temor sentían de Dios. Y por ende aumentaba aún más su deslealtad sobre el resto del pueblo de Israel. Entonces está claro que Dios permitió esta situación para que mostraran lo que eran realmente en sus corazones, tal como lo decía en el versículo 9, cuando dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. O sea, que hay un propósito de Dios de permitir que esa maldad crezca en los sacerdotes. O sea, hay un propósito por detrás, que es mostrar su vileza y su bajeza ante todo el pueblo. O sea, llegar a un punto donde sea todo tan evidente que todo el mundo lo pudiese ver perfectamente. Aunque ellos se creían que estaban impunes en sus mentes, porque veían que su riqueza y su poder aumentaba y aumentaba y aumentaba. Esta sensación de impunidad o de que Dios va a perdonar siempre es un mal que se repitió en Israel durante muchas de sus etapas. La sensación de que al ser el pueblo elegido, el pueblo de Dios, Dios siempre lo perdonaría, independientemente de lo que hiciera. Este mismo tema, lo vimos en el libro de Jonás, donde estudiamos este libro, donde Jonás espera que Dios obre a favor de él en algún momento.
por ser simplemente del pueblo elegido sin arrepentirse del mal que había hecho. Y Dios le muestra que si no se arrepiente de su maldad, Dios no iba a tener misericordia de Jonás, el cual necesitó morir para darse cuenta de que estaba equivocado. Y este engaño que vivió Israel, donde solo se hablaba de la misericordia de Dios y no de su justicia, es lo mismo que podemos encontrar hoy en día. Siempre que oímos, por ejemplo, Jesús es amor, esta afirmación, y no dicen nada más. O sea, se quedan simplemente con Jesús es amor. Y esto es una mentira por omisión, ya que Jesús es amor, pero Jesús también es justicia. Porque sí, Jesús en su amor, en su misericordia, dio la vida por todo aquel que en él creyera. Pero también encontramos en la Escritura el Jesús que vendrá en su segunda venida para aplicar justicia al mundo. Entonces, Jesús es amor y justicia, o misericordia y verdad, pero no se puede aislar el amor o misericordia de Jesús de su justicia o la verdad. Esta omisión de la naturaleza de Dios, siendo también el Dios de justicia, trajo y trae mucha desobediencia en aquellos que quieren seguir a Jesús. Y claro, es una de las vías de ataque al propio Dios. ¿Y cuántas veces hemos oído, si Dios es amor, por qué permite esta inundación o este terremoto o esta desgracia, etcétera? Quizá porque nos olvidamos que Él es justo y en su justicia hay bendición o maldición, como hemos visto, que dependen de si hemos obedecido su palabra o no, tanto a título individual o colectivo, a nivel de congregación o de nación. Entonces, no podemos olvidar nunca la naturaleza de nuestro Dios, un Dios de misericordia, pero también un Dios justo, un Dios de justicia. Bueno, pues hasta aquí el estudio. Espero que haya sido interesante y que nos lleve a reflexionar de no omitir nada de la palabra de Dios. Porque la omisión realmente es el principio de la mentira. Cuando queremos simplemente aislar a Dios en un concepto, estamos mintiendo en cuanto a la naturaleza de Dios y lo que es Dios. O sea, si Dios fuera solo amor, solo misericordia, fuera solo misericordioso, sería un Dios terrible realmente, porque sería un Dios al que consentiría completamente toda la maldad del mundo y la maldad triunfaría realmente. Y la maldad solo se puede combatir en justicia. Sin justicia no se destruye la maldad. Eso es lo que nos enseña la palabra. El final de la maldad viene por la justicia. Dios es misericordioso, sí, es misericordioso. Y su misericordia es enorme, pero no es infinita. Hay un punto que llega que la misericordia termina y es el momento de la justicia. Y cuando empieza la justicia, se ha terminado la misericordia. Recordemos cuando fue la época con Noé. Noé predicó arrepentimiento durante 120 años para que la gente se arrepintiera sobre su maldad antes de que viniera el diluvio. Durante 120 años lo estuvo predicando. Y cuando Dios cierra la puerta del arca, se terminó la misericordia de Dios. Y hubo gente que quiso ser salvada en ese momento. Pero era el tiempo ya de la justicia. Había terminado el tiempo de la misericordia y se había iniciado el tiempo de la justicia de Dios. Y durante el tiempo de la justicia no hay misericordia.
no existe la misericordia. Una vez que se desata el juicio, no hay misericordia. Cuando Dios pone el punto final a la misericordia, empieza el juicio. Entonces, no se puede separar misericordia de juicio. Es un equilibrio perfecto que Dios tiene entre estas dos naturalezas de él, de la misericordia, del amor de Dios y de su verdad o justicia, que Él sabe cuál es el perfecto equilibrio, pero están ahí ambas están presentes y no se puede obviar nada de eso. Por su misericordia fuimos justificados, o sea, está el amor y la justicia juntas, esa es nuestra salvación. O sea, en su amor y en su justicia está nuestra salvación. Pero era necesario las dos. No fue solo el amor, fue también su justicia. Eso es la garantía, porque si no fuese justo, no tendríamos garantía en la salvación. Pero la garantía es porque tenemos un Dios justo, tenemos una garantía en la salvación. Entonces, estos dos conceptos no hay que separarlos bajo, bajo nada, ni decir simplemente que esto de Dios es amor y Dios es justicia. Y ambos van ligados de la mano, no pueden ir separados. Dios, no se puede decir, Dios es justicia, ¿sí? Es justicia y es amor. Y no se puede decir solo, Dios es amor y es justicia. O sea, no se puede obviar esta doble naturaleza de Dios. Porque si no, se pueden caer en herejías muy fuertes. Porque si es amor y no hay justicia, pues bueno, entonces podemos permitir cualquier tipo de pecado dentro de la iglesia. Porque todo es perdonado por Dios. Como es amor, no pasa nada por matrimonio homosexuales dentro de la iglesia, no pasa nada por el transgénero, la pedofilia tampoco pasaría nada porque todo es perdonado, como Dios es amor, perdona todo. Ese es el peligro de decir que Dios es solo amor. Hay un peligro porque entonces estamos dando cabida al pecado, a que el pecado se introduzca por todo lado. Porque hay muchas sectas que, como solo cogen la parte de que Dios es amor, es la vía para meter todo el pecado dentro de esa secta y corromper a gente que son engañadas y al final van a aborrecer a Dios. Esta gente que aunque son engañados, son gente que hacen las cosas creyendo que están haciendo lo correcto, son engañados y están haciendo lo malo ante Dios. Como le pasó al pueblo de Israel en estos tiempos por estos sacerdotes que enseñaban cosas que no eran correctas y hacían abominable al pueblo de Israel. Quizás no por intención del pueblo, quizás sí, no lo sabemos, pero que él partía el mal a través de los sacerdotes. Eso es lo que nos dice aquí en este caso, en estos pasajes hemos visto la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Igual que los que dicen que solo es justicia. No es cierto. Si solo fuera justicia, pues no tendríamos salvación. O sea, la salvación sería imposible. O sea, la salvación se da porque existe la misericordia, porque existió la misericordia de Dios a través de la cruz, a través del sacrificio de Cristo. Sin eso no hubiéramos tenido salvación, nadie hubiéramos tenido salvación. Entonces, bueno, por aquí quiero dejar este estudio. ¿Quieres añadir alguna cosa? Bueno, pues darle las gracias por acompañarnos hasta el final de este estudio que complementó el anterior. Y bueno, invitarlos a que continúen con nosotros en los siguientes estudios que semanalmente vamos subiendo para aprender juntos sobre la palabra de Dios, palabras sin adulterar. Y invitarlos a que se puedan suscribir al canal, que le den a la campanita y que le den like a los vídeos y que los compartan porque esto es para honrar a nuestro Señor y para que muchas personas puedan conocer también la palabra. Así que bueno, que tengan una excelente semana y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que tengan una buena semana y que Dios les bendiga. Amén, adiós.